están por este medio en sintonía de este ministerio en el cual estamos compartiendo la palabra del Señor, aprovechando para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas con la lectura de su palabra siempre. Antes de iniciar, quiero invitarle para que tengamos una palabra de oración y podamos encomendar a nuestro Dios el desarrollo de este estudio y que sea siempre para la gloria de su nombre. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias en esta hora por Jesucristo. Agradecerte por el privilegio de saber, Señor, que somos tus hijos y que un día no muy lejano estaremos allá en tu presencia gozándonos por la eternidad. Queremos agradecerte por el momento en el que nos permites estar ya dispuestos para abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y compartir la enseñanza de la misma para con cada uno de nosotros, suplicándote que tu palabra pueda tener cabida en los corazones en esta hora y pueda por tu Santo Espíritu llevar fruto para gloria y honra de tu santo nombre. Quédate con nosotros, Señor, presídenos en todo. Te lo encomendamos todo, te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, quiero invitarle en esta tarde, mi amado hermano y hermana que nos acompaña, a poder abrir las Escrituras y con la ayuda del Señor tomar lectura en la segunda carta que el apóstol San Pablo escribe a los hermanos allí en Tesalónica. Vamos a ir a la segunda carta a los tesalonicenses y vamos a estar ocupados en el capítulo 2 y en algunos versículos que en esta hora queremos compartir. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 2 y vamos a leer algunos versos que nos ayudarán para poder tomar de ahí la enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas y así para cada uno de los hermanos y hermanas que están en sintonía en esta hora. Quiero animarle para que pueda conseguir su Biblia y que juntos podamos tener lectura. La segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses es una carta en la cual el apóstol trata varios asuntos importantes para la vida cristiana de los hermanos ahí en Tesalónica. Asuntos que eran de vital importancia poder confrontar y de poder tratar para que la fe, la vida de fe de estos hermanos y así su fe y mi fe también puedan estar cimentadas en las bases que el Señor nos da en su santa y bendita palabra. Encontramos que el apóstol Pablo aprovecha en esta carta para tratar un asunto que estaba causando mucha tristeza y trastornaba también la fe cristiana de nuestros hermanos ahí en Tesalónica. Y es que ellos estaban manejando una enseñanza equivocada que había llegado a sus oídos y ahora estaba afectando también su corazón, en el sentido de que ellos ya manejaban la idea de que el arrebatamiento de la iglesia ya había tenido lugar y ahora pues se acercaba el día del Señor. Esto era, en otras palabras, algo que afligía el corazón de nuestros hermanos, porque ellos estaban ahora manejando la idea de que la iglesia ya había sido arrebatada, que el Señor ya había venido a las nubes, había arrebatado a la iglesia y que ahora les tocaba enfrentar y estaba próximo a manifestarse el día del Señor. Para ello el apóstol Pablo utiliza varios versos de esta carta para tratar este asunto tan delicado y tan importante para la vida cristiana. Y encontramos que cuando él llega aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 3, él les dice estas palabras: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note con qué claridad el apóstol aborda este asunto y le dice en este verso: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose al día del Señor.
Podríamos nosotros parafrasear el verso de la siguiente forma: no, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo entonces empieza a profundizar en el asunto, con la intención en su mente y en su corazón de volver a traer paz y volver a traer al corazón de nuestros hermanos allí en Tesalónica la tranquilidad de saber y la confianza, volver a tener esa esperanza viva y verdadera de que el Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Y él enfoca varios asuntos. Pero en esta noche quiero animarle para que vayamos al versículo 7 de este mismo capítulo. Cuando llegamos al versículo 7, ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, encontramos al apóstol Pablo haciendo consciente a los hermanos ahí en Tesalónica de un evento que ya está teniendo lugar en el mundo. Y él expresa, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Que el Señor pueda añadir bendición a su palabra leída en esta hora. Encontramos aquí, mi amado hermano, una declaración que el apóstol Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, ahora está compartiendo con nuestros hermanos. Y es acerca de algo que estaba ya en plena ejecución. Bueno, el verso 7 empieza diciendo, porque ya está en acción. Esta frase, mi hermano, esta expresión, ya está en acción, debe de hacernos pensar, debe de conducirnos al pensamiento y tener por seguro, hermano, que ya está en pleno desarrollo, ya está en plena ejecución lo que el apóstol aquí está a punto de abordar con nuestros hermanos. El apóstol está diciendo, ya está en acción, ya está en pleno desarrollo, ya está en plena ejecución. Y ahora él dice el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad, hermano, el diccionario dice como definición, dice que iniquidad es maldad, injusticia grande. Por lo cual podríamos nosotros entonces entender que a la luz de la Biblia, lo que el Señor nos está haciendo conscientes es que ya está en plena acción el misterio de la maldad. Ya está en acción el misterio de la gran injusticia. El apóstol Pablo cita estos versos y empieza a tratar este asunto en esta carta que escribe a nuestros hermanos allí en Tesalónica. Pero es importante, hermano, que usted y yo podamos entender en qué consiste, cuál es en sí, en lo que consiste el misterio de la iniquidad. Bueno, la Biblia nos permite a nosotros conocer con detalle acerca de este proyecto llamado en este versículo como misterio de la iniquidad. Y yo quiero invitarle para que podamos tener un panorama un poco más amplio, un poco más claro acerca de qué es lo que está ejecutándose ya, qué es lo que ya está en acción, llamado aquí en este verso como el misterio de la iniquidad. Quiero invitarle a que me acompañe
ahí en Primera de Timoteo, un libro más adelante, una carta más adelante. En la carta que el mismo apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, encontramos aquí el desarrollo, la descripción detallada de otro misterio que ya tuvo lugar en la tierra. Otro misterio que ya se ejecutó aquí en la humanidad. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla acerca del misterio de la piedad. Todo lo contrario al misterio de la iniquidad. Quiero invitarle a que lea conmigo este verso. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor nos bendiga con su palabra nuevamente. Mire qué importante lo que la palabra del Señor nos permite conocer. Aquí nos está presentando un detalle de en lo que consistió el misterio de la piedad. Y como le dije antes, el misterio de la piedad es todo lo contrario. Se opone, es lo opuesto al misterio de la iniquidad. Pero ¿en qué consistió el misterio de la piedad? Bueno, dice en este verso, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y consiste en el primer punto, Dios fue manifestado, dice, en carne. Ahí está el primer punto del misterio de la piedad. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento fue Dios manifestado en carne? Bueno, usted y yo sabemos, mi hermano, que Dios se manifestó en la persona del Hijo del Señor Jesucristo, tomando un cuerpo similar al suyo y similar al mío. Y vino hasta este mundo vil de pecado y tomó un cuerpo de carne y hueso. Pero debemos estar conscientes que aún estando en esa condición de hombre, el Señor Jesucristo era Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios. Y dice aquí el versículo, Dios fue manifestado en carne. Y dice, justificado en el Espíritu. La llegada del Señor Jesucristo hasta este mundo fue por obra del Espíritu Santo. Y dice el verso, justificado en el Espíritu. Fue por obra del Espíritu Santo. Su advenimiento, su llegada a este mundo, fue por obra del Espíritu Santo. En el vientre de aquella mujer en la que el Señor escogió, ahí el Señor les hace consciente que el fruto que ella lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Pero también dice aquí que fue visto de los ángeles. La palabra del Señor nos relata que el día en que Jesucristo nació, dice que ángeles anunciaron su llegada al mundo. Ángeles anunciaron su nacimiento. Habían pastores, dice, que velaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Y fueron ángeles los que le anunciaron que había nacido el Rey del mundo. Había nacido el Salvador allá, en aquel lugar humilde. Ahí estaba el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero también dice que fue predicado a los gentiles. Y ahí, mi amado hermano y hermana, ahí es donde vemos la bendición de Dios para con toda la humanidad. Porque el trabajo, la misión con la que el Señor Jesucristo dejó su gloria allá en el cielo, dejó su posición a la diestra de Dios, lo dejó todo esto para poder venir acá, a este mundo, y alcanzarle a usted, alcanzarme a mí, viles pecadores. Fue predicado a los gentiles, dice, fue creído en el mundo. Y esto nos habla, mi hermano, de la fe que hoy usted y yo proclamamos, de la fe que hoy usted y yo manifestamos tener en el Señor Jesucristo. Fue creído en el mundo, pero también dice que fue recibido arriba en gloria. Después de que el Señor Jesucristo efectúa la obra completa y la culmina
con su sacrificio en la cruz, dice la Biblia que es sepultado, pero al tercer día Él se levanta victorioso de entre los muertos y aparece a sus discípulos y a muchas personas. Y finalmente Él vuelve a ascender al cielo. Y ahora sabemos, por medio de la fe y por el testimonio que nos dan las Escrituras, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, coronado de gloria, coronado de honra, aquella gloria y honra que Él tenía antes que el mundo fuese. En esto consistió el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Podríamos entonces, hermano, a la luz de estos versos, entender que el misterio de la piedad, del cual acabamos de leer, el misterio de la piedad era el proyecto de Dios, el plan de Dios para poder rescatar a la humanidad. Fue un proyecto, fue un plan liderado al 100% por Dios Padre, con el propósito de preparar al mundo para la llegada del Mesías y con el objetivo de poder conducir a la humanidad a la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Así que el misterio de la piedad, mi amado hermano y hermana, tiene como propósito bendecir a la humanidad, hacer un bien grande a la humanidad. Pero entonces, con esto en mente, podemos entender que el misterio de la piedad, y siendo todo lo contrario, el misterio de la iniquidad, siendo todo lo contrario al misterio de la piedad, entendemos entonces que este misterio del cual acá en 2 Tesalonicenses el Señor nos está ahora advirtiendo y nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, es un proyecto, es un plan diabólico para la condenación de la humanidad y está siendo liderado por Satanás, el diablo, Lucifer, con un propósito. Y el propósito que el diablo trae en mente es preparar al mundo para poder presentar al anticristo. El objetivo de él es poder arrastrar, poder engañar a cuantas personas él pueda y poder llevarlas a la condenación eterna allá en el infierno. El apóstol Pablo, consciente de ello, ahora está haciendo esta manifestación en esta carta que le escribe a los hermanos en Tesalónica y les dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué están ocurriendo tantas cosas feas en nuestro mundo? Tal vez usted se ha preguntado el por qué tantas guerras, por qué tanta corrupción en nuestro mundo, por qué tanta violencia, tanta hambres, por qué tenemos delincuencia, maldad extrema, por qué tantas pestes, enfermedades, por qué tanto deterioro de los valores morales, por qué en nuestros días está ahora diciéndosele al mal que es bien y aceptándose el mal como que si fuera el bien. Bueno, mi hermano, todo esto tiene que ver con este misterio que hoy la palabra del Señor nos hace conscientes. El misterio de la iniquidad, del cual el apóstol dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En otras palabras, mi hermano, ya en mente todo lo que hemos hablado hasta este momento, podríamos nosotros concluir y decir de que verdaderamente Satanás está trabajando fuertemente. Él está trabajando aceleradamente en este proyecto diabólico con el propósito, mi hermano, de sumergir a la humanidad entera en una crisis profunda, en una crisis social, en una crisis financiera, llevar a la humanidad entera a un punto que caiga en una desesperación y angustia extrema, de tal manera que entonces él pueda presentar al anticristo en el momento que le sea concedido esto,
y que la humanidad no vaya a presentar ninguna objeción. El diablo está trabajando en toda la redondez de la tierra, en la humanidad, preparando el escenario mundial para poder tener todo listo para cuando el Señor se lo conceda, poder preparar y presentar al anticristo como el hombre de bien. Presentar al anticristo como el que trae la respuesta a todos los problemas de la humanidad. De tal forma que el hombre sin Cristo, la humanidad sin Cristo, pueda recibirle sin poner ninguna objeción. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, hay algo importante que usted y yo como cristianos, hermano, debemos de saber y debemos de manejar en nuestra mente siempre. Como cristianos debemos de estar conscientes que aunque no vamos a pasar por la gran tribulación, que aunque usted y yo sabemos que usted y yo no vamos a atravesar ese tiempo de extrema angustia en este mundo, la preparación del escenario mundial nos va a causar molestias, nos va a causar inconvenientes mientras estemos aquí en esta tierra. Mientras el escenario mundial está siendo preparado por Satanás, esa preparación, mi hermano, esos ajustes que el diablo está realizando para poder tener todo listo en el momento en el que el Señor se lo permita, esa preparación va a traernos incomodidades, va a traernos dificultades. Pero usted y yo, hermano, debemos tener nuestra mente cimentada en la promesa de saber de que antes que el anticristo aparezca en esta tierra, habremos ya partido para estar en la presencia del Señor. Ahora, quisiera que pudiéramos meditar en una pregunta. Ya sabemos que el misterio de la iniquidad es este plan diabólico que Satanás está desarrollando y ya está en plena acción con el objetivo de preparar el escenario mundial y así preparar el corazón de la humanidad y que puedan recibir el anticristo sin poner objeción. La pregunta es, ¿cómo puede Satanás, cómo puede el diablo hacer todo esto sin ser descubierto y ser responsabilizado por la humanidad entera? ¿Cómo hace el diablo para poder desarrollar todo este proyecto diabólico en nuestras narices y no salir señalado como el responsable? Bueno, la respuesta a esta pregunta también la encontramos en la palabra del Señor. Él hace uso de la estrategia más antigua que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Él se disfraza. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 11, 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él se disfraza y él es capaz de poder aparentar y tomar la apariencia de alguien de bien. Él se disfraza. Yo recuerdo, casi siempre me pongo a meditar cuando pienso en esto, en la experiencia que vivió este siervo del Señor, Job. Usted conoce la historia. Usted sabe perfectamente cuán terrible fue el momento, la prueba difícil que este siervo tuvo que atravesar. Momentos difíciles los que Job tuvo que vivir. Y usted y yo sabemos algo que Job no sabía. Usted y yo sabemos que quien estaba atrás de todo ese daño, que quien estaba atrás de todo ese ataque a la vida de Job era el diablo. Pero fíjese qué astuto fue Satanás. Él logró confundir, él logró engañar, no solamente a los siervos que trajeron el informe a Job, sino también fueron engañados la esposa de Job. También logró ser engañados sus amigos y estoy seguro que de los demás que rodeaban a Job también no pudieron detectar que atrás de toda esa maldad, atrás de todo ese ataque y de toda esa angustia que le había venido a Job, estaba la mano de Satanás. Encontramos ahí que el primer siervo que trae el informe a Job responsabiliza a los sabeos
Y llega diciéndole que los sabeos robaron los bueyes y las asnas y mataron a todos los criados, y que solo había escapado él para darle la noticia. El segundo siervo llega aun cuando aquel no ha terminado de hablar. Y llega diciendo que fuego de Dios. Fíjese qué astuto es el diablo. Este siervo llega diciéndole a Job que fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores. Hasta Dios salió responsable en este asunto. El tercer siervo dice, los caldeos tomaron los camellos y se los llevaron. Y el cuarto siervo dice, un gran viento vino del lado del desierto y azotó la casa en donde estaban tus hijos. Y la casa cayó sobre ellos y todos murieron. Mi hermano, el diablo es astuto. Y el diablo no va a permitir ser señalado. Él no va a salir en primer plano para poder ser descubierto a primera vista y salir como el responsable de todo este asunto. Él está desarrollando este trabajo y está desarrollándolo con tal estrategia que la humanidad entera no pueda ver que es él el responsable. ¿Cuál es la estrategia para lograr este propósito diabólico de presentar al anticristo y que sea aceptado para la humanidad? ¿Cómo va a lograr el diablo hacer? ¿Qué es lo que el diablo está realizando en nuestros días para poder preparar a la humanidad y que puedan recibir al anticristo sin ninguna objeción? Bueno, yo encuentro a la luz de la Biblia que el diablo ha centrado se ha concentrado en dos objetivos principales. Él está concentrándose en poder controlar dos cosas fundamentales en este mundo. Y lo primero que él quiere lograr, su primer gran objetivo, mi amado hermano, es erradicar la paz del mundo. El diablo quiere erradicar la paz del mundo. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder sumergir al mundo entero en un ambiente de guerra, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente de violencia, en un ambiente de corrupción, en un ambiente de injusticia, calamidad, crisis social, crisis financieras, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder gestar esta clase de ambientes, para poder erradicar la paz del mundo. Pero un segundo propósito, un segundo objetivo que el diablo tiene para poder culminar, para poder lograr preparar a la humanidad y que acepten al anticristo, es afectar y controlar los recursos básicos para la libre existencia del hombre. Se lo repito, un segundo objetivo que el diablo tiene para alcanzar su propósito de presentar al anticristo sin encontrar ninguna objeción en la humanidad es afectar y controlar los recursos básicos para la libre existencia del hombre. Dios, encontramos que antes de crear al hombre en el sexto día, Dios tomó tiempo para preparar todo el ambiente necesario, todo el ambiente equilibrado donde el hombre pudiera vivir libremente y en paz. Dios preparó toda la creación de tal manera que pudiera ser un ambiente apto, un ambiente propicio para que el hombre pudiera vivir libremente y en paz. Esa fue la creación que el Señor preparó para nosotros. Pero el diablo está interesado, mi amado hermano y hermana, en desequilibrar el mundo en el cual nosotros vivimos. Y él va a procurar causar todo el daño necesario y causar el desequilibrio en todos los recursos que le permiten al hombre poder vivir en libertad. Sí, yo quiero llevarlo a una escritura. En la Biblia encontramos detalladamente cómo el Señor nos permite conocer y ver el proyecto detallado que el diablo está ejecutando en nuestros días. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías.
Quiero que vaya conmigo a Isaías, capítulo 14, y lea conmigo en el versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Y ponga atención a los detalles que el Señor nos permite conocer a través de estos versículos. Dice Isaías, capítulo 14, versículo 12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando del diablo, está hablando de Lucifer, está hablando de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, note, apúntelo en primer lugar, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto era lo que Satanás tramaba en su corazón y en su pensamiento. Dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo. Ponga atención, hermano, mire lo que dice el verso 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Aquel varón que trastornaba los reinos? ¿Es este aquel varón que puso al mundo como un desierto? Aquel varón que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Sí, mi hermano, este es justamente el detalle que el Señor nos permite conocer del desenlace que va a llevar este proyecto diabólico que ya está en acción, a lo que nos dice la Biblia. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El diablo ya está trabajando, queriendo preparar y lograr dañar estos objetivos. Y dice aquí en Isaías, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Es este aquel varón que trastornaba los reinos? ¿Que puso al mundo como un desierto? ¿Que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Sí, el diablo, mi amigo, tiene como objetivos principales erradicar la paz del mundo, de tal manera que el mundo entero se vea sumergido en un ambiente de inseguridad, en un ambiente de violencia, de corrupción, de injusticia, de calamidad. Pero también está interesado en afectar y controlar los recursos básicos para la libre existencia del hombre. Mi amado hermano, hay algo importante que usted y yo debemos de notar. Para lograr estos dos objetivos, el diablo va a necesitar la ayuda del hombre. Sí, no se extrañe. El diablo no va a salir en primer plano para causar las guerras y que todo el mundo pueda decir es por causa del diablo. El diablo no se va a parar en primer plano para poder dañar los recursos que permiten que el hombre pueda vivir con libertad. No, el diablo va a necesitar la colaboración de alguien más a quien le podamos echar la culpa. Así como en Job salieron culpables los sabeos, así como en Job salieron culpables también los caldeos, en Job salió culpable Dios mismo. Pero usted y yo que sabe que atrás de todo esto era la mano diabólica del diablo, la mano diabólica de Satanás la que estaba haciendo esta obra. Bueno, en nuestros días, Satanás va a necesitar la colaboración del hombre. Y de esa forma poder lograr el objetivo de no ser señalado como el responsable de toda la destrucción y de todo el daño que en este mundo se pueda causar. El diablo va a buscar la colaboración del hombre. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Cómo va a hacer el diablo para convencer al hombre para que le colabore con este asunto? ¿Cómo hace el diablo para convencer al hombre para que le colabore con este plan diabólico?
Bueno, por el tiempo le voy a resumir la respuesta. En la Biblia encontramos dos principios básicos que el diablo aplica para poder lograr este propósito. El propósito de involucrar al hombre y que le colabore para poder causar la destrucción, para poder causar el daño al mundo entero. Y encontramos el primero en Santiago capítulo 4 versículo 1. Dice Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, yo creo que usted sabe que Satanás conoce las Escrituras. Satanás conoce nuestra Biblia, hermano, desde el Génesis al Apocalipsis. Solo que la interpretación que él usa, la usa a su manera y él tergiversa la verdad de la palabra de Dios para ponerla a su conveniencia. Pero él conoce las Escrituras. Se la citó al Señor Jesucristo en presencia misma de él. En aquel día que el Señor estaba ahí en el desierto para ser tentado, Satanás le cita las Escrituras al Señor Jesucristo. Él conoce las Escrituras y él puede entender aquí. Y este verso nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Sí, mi amado hermano, Satanás sabe de que el hombre está dispuesto y va a estar dispuesto a empezar una guerra. Una vez que en el corazón del hombre se despierte la codicia, se despierte la avaricia por querer tener más poder, por querer tener más riquezas en este mundo y tener más de lo que le pertenece al otro y agenciárselo él mismo. Él va a despertar la codicia, él va a despertar la avaricia en el corazón del hombre, moviéndolo a querer poseer el bien ajeno y nunca saciarse de querer tener más poder y más riquezas. Esa es la razón por la que usted puede ver que en nuestros días hay tanta maldad. El hombre mata a su prójimo con el propósito de querer apropiarse de lo que el otro tiene. Y la misma situación se presenta en las naciones. Las naciones están en combate por luchas de riqueza, por luchas de posesiones, por luchas de poder, por luchas de poder tener más de su parte, quitándoselo al otro. Sí, mi amado hermano, Satanás va a seducir al hombre para que se despierte en su corazón la codicia y la avaricia. Va a seducir a las naciones para que puedan levantarse contra otra nación con el deseo en su corazón de poder adquirir, poseer las riquezas materiales que el otro tiene. Y esa es la manera en la que Satanás puede causar las guerras. Y esa es la manera en la que Satanás logra que el hombre le colabore para poder crear un ambiente de inseguridad, un ambiente de caos, un ambiente de guerras, un ambiente de incertidumbres. Y con ello vendrán también las miserias, vendrán las enfermedades, vendrá la escasez, vendrán las pestes seguido de todo ello. Y el hombre está colaborando sin tener conciencia de en lo que está metido. Pero ¿cómo hace en segundo lugar para afectar los recursos básicos para nuestra libre existencia? Bueno, aplica otro principio bíblico. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice 1 Timoteo capítulo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, mi amado hermano, él seduce al hombre con el amor
al dinero. Él seduce al hombre con el amor a las riquezas y engaña al hombre con una media verdad. Él le dice al hombre que para poder tener riquezas, él debe de trabajar. Y le enseña algunos métodos y le enseña algunas formas en las que el hombre puede agenciarse mucho dinero y de forma rápida. Él le enseña al hombre que cortando los árboles y extrayendo la madera va a ganar mucho dinero y será rico en poco tiempo. Le enseña al hombre que perforando 2,000 o 4,000 metros en la tierra, él va a poder extraer el petróleo. Y con ello él va a poder agenciarse de mucho dinero, mucha riqueza. Sin darse cuenta el hombre que con esos actos, con esas tareas, está causando un daño terrible al sistema equilibrado de vida que el Señor preparó para que usted y yo pudiéramos vivir libremente y en paz en este mundo. Si él seduce al hombre con amor al dinero, con el amor a las riquezas, y el hombre colabora con Satanás sin darse cuenta que está por medio de estas acciones descontrolando el perfecto equilibrio en nuestro mundo que Dios creó para nuestra libre existencia. Su objetivo, mi hermano, su objetivo es crear el caos completo en la humanidad. De tal manera que la humanidad ya sumergida en este profundo pozo de angustia al cual les está conduciendo, la humanidad entera acepte sin ninguna objeción la propuesta que con la otra mano Satanás le va a presentar a la humanidad. ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Muy pronto, mi amado hermano, muy pronto, el mundo quedará a merced del diablo. Muy pronto, el mundo quedará a merced del diablo. Y este es un tiempo que está establecido en la Biblia, donde Dios va a concederle el tiempo. Dios le va a conceder el permiso, así como se lo concedió con Job, allí en el Antiguo Testamento. Hay un tiempo determinado en el que Dios le concederá a Satanás el permiso para tomar el control de esta tierra. Pero la palabra del Señor también nos enseña que para cuando este momento llegue, Satanás va a tener en su control todos los recursos que el hombre necesita para poder vivir en esta tierra. Y dice la palabra del Señor que para que el hombre pueda accesar a estos recursos, va a tener una única condición: aceptar el sistema de gobierno que Satanás estará imponiendo para toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 lo relata de esta manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 nos lo hace conocer de la siguiente forma. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se lo repito, dice, y hacía que a todos, sin excepción, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y note el verso 17. Dice el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el verso 18. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Este es el ambiente al que la humanidad va a tener que enfrentarse en el tiempo en el que el Señor le permita tener el control de este mundo a Satanás. Dice que hacía que a grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno pudiese comprar, ninguno pudiese vender si no tenía esta marca. Esto nos habla de la aceptación que el hombre va a tener que manifestar acerca del gobierno que el
Satanás va a tener en este mundo. El sistema de gobierno mundial que Satanás va a imponer en esta tierra. En conclusión, mi amado hermano y hermana, para usted y para mí, debemos de llegar a una conclusión en nuestra vida espiritual. Cuando leemos entonces aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, y el Señor nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, debemos estar conscientes, mi amado hermano y hermana, de que este proyecto diabólico está en plena ejecución en nuestros días. Sin embargo, la Biblia nos dice en el versículo 7, en su parte B, solo dice que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Gloria al Señor por esto. Gloria al Señor por esta parte B de este versículo. Porque esta parte B dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para usted y para mí como creyentes, como cristianos? Significa, hermano, que este verso nos está haciendo conscientes, número uno, de que este proyecto diabólico ya está en acción, pero número dos, que al presente es sobre la tierra, en la tierra hay alguien, hay una persona que está sirviendo de obstáculo, que está deteniendo a Satanás para que no pueda ejecutar con toda libertad este proyecto diabólico en el mundo. Dice el verso de esta manera, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay alguien en la tierra que impide que el diablo pueda ejecutar su plan con toda libertad. La pregunta es, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el que se interpone para que el diablo no pueda trabajar con toda libertad en la tierra? Bueno, primera de Juan capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás está trabajando en el mundo. Ahí está, en el mundo. Pero dice este verso que mayor es el que está en nosotros, en usted y en mí, y así en cada hermano y hermana que ha profesado a Jesucristo como su Salvador. ¿Quién es entonces? Es el Espíritu Santo, mi amado hermano. Sin lugar a dudas que la presencia del Espíritu Santo en esta tierra es la que impide que Satanás pueda actuar con toda libertad. ¿Y quién es el Espíritu Santo para poder impedir que Satanás pueda trabajar con toda libertad? Voy a dejar que la Biblia nos conteste. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice este verso refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, porque el Señor es el Espíritu. En otras palabras, Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, usted y yo no podemos caer en esclavitud, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Usted y yo ha venido el Espíritu para darnos libertad. Y dice este verso, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos la bendición de ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y el verso que leíamos ahí en 2 Tesalonicenses dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Al presente, el Espíritu Santo está deteniendo a Satanás para que no pueda obrar con toda libertad y desarrollar su plan diabólico. Pero viene el día en que el Espíritu Santo que hoy obstaculiza a Satanás va a ser quitado de en medio. ¿Cuándo? ¿En qué momento Satanás va a tener la vía libre para poder actuar con libertad y ejecutar su plan diabólico? Bueno, cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio. Eso significa, mi amado hermano, para usted y para mí, una promesa y una bendición de gran gozo. Porque el día en que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, ese mismo día, mi amado hermano, nos vamos nosotros con Él.
porque usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y está con nosotros para siempre, dijo el Señor Jesucristo, el Consolador, el cual Él enviaría y pediría al Padre para que fuera enviado y estuviera con nosotros para siempre. El día que el Espíritu Santo sea quitado, la iglesia será arrebatada. Y usted y yo, mi amado hermano, nos iremos hacia el cielo. Y estaremos en la presencia del Señor, alabándole y gozándonos por la eternidad. Y estaremos entonces alejados. Estaremos nosotros ajenos a todo el sufrimiento y a todas las situaciones difíciles que Satanás va a gestar en la faz de este mundo. Hoy, no sé si hay algún amigo o alguna amiga que esté escuchando este mensaje. Yo no sé si todos los que están sintonizando este mensaje ya son salvos. Pero si hay alguien entre nosotros que aún no es salvo, yo quiero animarle para que hoy le entregue su vida a Cristo, porque los días que le esperan a este mundo son días terribles. Si la situación que en estos días estamos viviendo le afligen, si la situación que en estos días estamos nosotros viviendo lo ponen triste, perturbado, desanimado y a usted lo llevan a un punto de frustración y angustia, le tengo noticias, mi amigo. Este es principio de dolores, esto es el inicio. Estamos solamente viviendo la preparación del escenario del mundo. Satanás está preparando el escenario mundial. Cuando Dios quite su Santo Espíritu, cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, entonces, mi amigo, la vía va a quedar libre para Satanás. Y Satanás no va a tener nadie que le ponga stop. No va a haber nadie que le haga un alto, no va a haber nadie que lo obstaculice. Imagínese, solo póngase a pensar por un instante. ¿Cuál va a ser el ambiente que este mundo va a vivir? Con toda la maldad del corazón de Satanás, con luz verde para desatarla en este mundo. Y sumado a eso, los juicios de Dios siendo ejecutados sobre esta tierra. Mi amado amigo, los días que le esperan a este mundo son días terribles, de gran sufrimiento, de gran tribulación, dice la palabra de Dios. Pero para los que somos hijos del Señor, mientras el escenario del mundo está siendo preparado para recibir el anticristo, mi amado hermano y hermana, usted y yo debemos de estar conscientes que la iglesia estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando el llamado ahí a las nubes, porque el Señor prometió que Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Mi amado hermano, hay esperanza y hay gozo para usted y para mí en la bendita promesa de saber de que Cristo viene por su iglesia. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amado hermano y hermana, quiero dejarle con 2 versículos en su corazón para que usted medite y usted piense, y en medio de las circunstancias que hoy estamos viviendo en este mundo, podamos entender, podamos comprender de que el mundo está siendo preparado para poder tener el diablo todo listo para cuando le toque su tiempo. Pero mientras esa preparación está ocurriendo, usted y yo debemos de estar firmemente cimentados en la promesa de saber que estamos esperando a nuestro Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el Señor. Sed pues sobrios y velad en oración. Y San Mateo capítulo 25 versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, para usted y para mí nos queda la responsabilidad de poder estar en medio de todas estas circunstancias que ciertamente nos causan incomodidad y pueden traer hasta preocupación y pueden traer hasta desánimo a nuestro corazón en algún momento.
pensar en todo lo que hay que enfrentar y pensar en todas las circunstancias. Pero encima de ellas, hermano, encima de ellas, le animo a que acudamos a la palabra de Dios y miremos las cosas que no se ven. Porque las que no se ven, esas son eternas. Quitemos la mirada de las cosas que se ven, porque las que se ven, esas son temporales, hermano. Ojalá, mi amado hermano y hermana, que este mensaje, esta reflexión de la palabra del Señor pueda consolar nuestros corazones y pueda ser de bendición en nuestras vidas. Quiero invitarle a orar antes de cerrar las Escrituras y despedirnos. Oremos, nuestro Dios, nuestro Padre. Queremos agradecerte, Señor, por el amor y la misericordia tuya para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que diariamente nos sustenta. Gracias porque no nos has dejado así, Señor, a la incertidumbre, ni al pensamiento a nosotros a caer, Señor, en angustias. Gracias porque tu palabra nos hace conscientes de todo lo que en este mundo ha de acontecer. Y sabemos, Señor, que aunque el mundo está sumergido en tantas dificultades a causa de el propósito que Satanás tiene,